tardes, bienvenidas y bienvenidos, autoridades, representantes de nuestras instituciones, académicos, miembros de todos los colectivos, ciudadanos, albaceteñas y albaceteños, de nacimiento, de adopción y también, como no, de corazón. Bienvenidos. Es algo que todos sentimos, pero que muy pocas veces nos paramos a pensar. Y es un sentimiento común en todos. Creemos que todo lo que nos rodea nos pertenece. Parece que es solo nuestro, que solamente nos ha pertenecido a nosotros. Y es que el día a día muchas veces no nos deja parar, que es lo que necesitamos, tomar aliento y ser conscientes. Sé que es muy complicado lo que les voy a pedir esta tarde, pero vamos a poner todos un poquito de nuestra parte a ver si lo conseguimos. Vamos a pararnos, vamos a tomar aliento, porque solamente desde esa tranquilidad que nos da el olvidarnos, y sé que es muy difícil, de lo que tenemos que hacer esta noche, de todo lo que tenemos que hacer mañana, si nos paramos, si nos quedamos en este momento y disfrutamos bien y conscientes de todo lo que va a pasar aquí esta tarde, desde esa tranquilidad será la única manera de llegar a la profundidad de las cosas que tienen su profundidad y que están cargadas de muchísima historia, una historia mucho más antigua, por supuesto, de lo que somos nosotros. Como por ejemplo nuestro Teatro Circo, del que tantísimo presumimos. No sé si saben, a mí me lo contaba hace algún tiempo un gran historiador y amante de Albacete como nosotros, Antonio Paulín. Me contaba la historia de sus columnas. Esas columnas que hoy nosotros podemos tocar llegaron aquí a Albacete en el año 1887. Lo hicieron muy cerca de donde estamos, aquí, muy cerca del Teatro Circo, en la antigua estación, y fue un acontecimiento para la ciudad. Los 20.000, prácticamente casi los 20.000 albaceteños y albaceteñas que en 1887 vivían en esta ciudad, se agolparon a ver la llegada de estas columnas. Era todo un acontecimiento que paralizó absolutamente la vida durante ese día. Estas columnas que hoy tocamos y que parecen solo nuestras, ellos las tocaron y se agolpaban para tocarlas y creían que eran solo suyas. Esos albaceteños y albaceteñas que pensaban, que sentían y que amaban esta tierra tal y como lo hacemos nosotros. Lo que no se podría llegar a imaginar que 136 años después estaríamos hoy aquí hablando de ellos y hablando de esas columnas que creían solo suyas. Pues bien, hemos dado un pequeño paso, ya estamos dentro, no se tienen que preocupar de nada más. Ya que hemos cogido aire, ya que nos hemos ido 136 años atrás, como estamos en la pista del circo, viene más difícil todavía. Ahora les pido, por favor, un salto mucho más grande, porque nos vamos a ir 4.000 años atrás, pero muy cerquita también de donde estamos, a 15 kilómetros. A 15 kilómetros de donde nos encontramos, los pobladores entonces de esta tierra debieron sentir un arraigo tan grande como el que nosotros sentimos hoy, que decidieron quedarse a vivir aquí, en Albacete, en nuestro Albacete, que parece solo nuestro. Y lo hicieron sobre todo en su búsqueda y en su afán de estar cerca del agua, que siempre ha sido la mayor y la gran garantía de vida. Eso fue en la Edad de Bronce, pero después llegaron los íberos, y después llegaron los romanos, y todos ellos fueron dejando sus vestigios, fueron dejando sus restos, y fueron dejando sus pertenencias, esas que creían solo suyas, a tan solo 15 kilómetros de donde nos encontramos nosotros hoy. En el yacimiento de la Fequión. Este yacimiento, no sé si lo saben, fue nombrado Bien de Interés Cultural en el año 1991. Comenzaron las excavaciones en los años 80 y tras esta declaración todo se paralizó. Por eso es tan importante el acto que vamos a celebrar hoy aquí. Hoy, el foco de nuestro querido Teatro Circo, que es Bien de Interés Cultural, ilumina totalmente la Fequión, que es otro bien de interés cultural, para que ambos se iluminen y se den fuerza mutuamente. Hoy es el momento de darle la gran importancia a este yacimiento histórico, de conocer los últimos pasos que ha dado el Ayuntamiento de Albacete para ponerlo en valor necesariamente. Y sobre todo, esta tarde y hoy, es momento de ilusionarnos cogiendo el testigo, porque como decía al principio, nosotros somos una parte muy pequeña de toda esta larguísima historia de esta cadena, pero nuestro deber es mucho más grande que nosotros y mucho más importante, y es el de proteger y conservar
aquello que nos ha llegado de otros y que ahora nos parece solo nuestro, como estas columnas, que quién sabe, lo mismo dentro de 136 años, hay aquí otros albaceteños y otras albaceteñas tocándolas y hablando de nosotros. Ya hemos comenzado este viaje, pero antes de nada vamos a situarnos en nuestro yacimiento del Acequión. Es momento de contemplar dónde empezó toda esta historia, dónde estaba la laguna del Acequión y dónde surgió la vida. Veámoslo. Muchas gracias. A veces en los actos parece que todo sale muy bien, pero les aseguro que hasta cualquier mínimo detalle está medido y estudiado. Por ejemplo, ahora este color ocre, tierra, que tiene esta pista de circo, es porque en un primer momento solamente había tierra en el Acequión. Después, si están atentos, se volverá azul, como el agua que llegó, como la laguna que se formó, y después volverá a tierra, como la tierra, que ahora es la dueña de todo este yacimiento. Es momento también ahora, en el comienzo de este acto, de dar las gracias. Y es más que justo y necesario. Porque esto es momento de dar las gracias, de proteger, de conservar y de investigar este yacimiento del Acequión, y desde luego todo esto no sería posible sin el agradecimiento a Pilar Escribá y a sus herederos, la familia Núñez Robres Escribá de Romaní. Esta familia ha cedido estos terrenos donde se encuentra el yacimiento del Acequión. Lo han hecho de una manera gratuita y durante los próximos 20 años para permitir conocer, conservar y proteger esta parte tan importante de la historia de todos los albaceteños y albaceteñas. Así que, por favor, creo que es más que merecido un agradecimiento en forma de un aplauso sincero de parte de toda la ciudad de Albacete, porque gracias a ellos y gracias a su cesión se va a poner en valor una parte tan importante de la historia de todos. Por favor, un fuerte aplauso. Un aplauso muy grande de parte del Ayuntamiento de Albacete, de todas las instituciones y de toda la ciudadanía de los albaceteños y albaceteñas. Y bueno, ahora es momento de conocer realmente qué es el Acequión en profundidad, quiénes vivieron en él, cómo, cuándo. Y lo haremos con todo un experto, arqueólogo, doctor en prehistoria y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es, además, especialista en la Edad del Bronce
y director científico de los trabajos en la Motilla de la Acequión. Es un placer dejarles con Luis Benítez de Lugo. Buenas tardes. Tengo una encomienda de parte de los responsables municipales y es, en los próximos 10-15 minutos, hablarles sobre dos cosas. En primer lugar, las fases, la vida de la Acequión, que sucedió en la Acequión, y luego, por otra parte, ¿por qué? Me han preguntado, ¿crees que es relevante realmente la Acequión? Cuéntanoslo. Y por supuesto que es relevante la Acequión, y tengo esa segunda parte de misión, que es transmitirles el por qué es interesante trabajar en el Acequión. Bien, empezando por el principio, quiero decirles que en el siglo XX, antes de nuestra era, en torno a la fecha canónica de inicios de la Edad del Bronce, 2200 aproximadamente, sucedió en Castilla-La Mancha una cultura que tiene una dimensión internacional, que es la cultura de las motillas o bronce de la Mancha. Esta cultura se restringe al sur de Castilla-La Mancha, no se da en ningún otro sitio, y tiene entre sus hitos principales unos monumentos que hay, hoy han llegado hasta nosotros menos de una cincuentena. En Egipto hay alrededor de 100 pirámides, hay menos motillas en el mundo que pirámides en Egipto. No hay motillas en ningún otro lugar del mundo más que en Castilla-La Mancha. En el 2200 tenemos atestiguado que empezó una megasequía de aproximadamente 4 siglos de duración. En ese momento dejó de llover drásticamente, descendieron las lluvias y, por lo tanto, los acuíferos se secaron, los ríos en la Mancha dejaron de fluir y los manantiales también dejaron de beber. En ese contexto, las gentes del Bronce de la Mancha lo que necesitaron fue reorganizarse socialmente, en un momento en el que la sociedad era, al finales del tercer milenio, relativamente igualitaria, y comenzó cada vez más un incipiente proceso de jerarquización social. Es el inicio de la sociedad de clases. Hace aproximadamente una década, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo me invitó a dar una conferencia sobre la cultura de las motillas en un foro abierto en Daimiel. Allí tuve la ocasión de, éramos varios expertos, y no era de arqueología exclusivamente el encuentro, tuve la ocasión de escuchar a una persona que hoy nos acompaña aquí, es Miguel Mejías, es jefe de hidrogeología del Instituto Geológico y Minero de España. Es un organismo de investigación de excelencia internacional, muy reconocido, y él habló, Miguel es uno de los máximos conocedores de la hidrogeología y de cómo es la dinámica de aguas en La Mancha, y estaba hablando pues, en aquel momento de las tablas de Daimiel y bueno, en relación a la cultura de las motillas, efectivamente, pesaban una serie de dudas. Una de ellas se las traslado yo aquí ahora, porque hay en la Mancha Oriental una serie de yacimientos que la comunidad científica conoce como motillas, también en la zona de las tablas de Daimiel, también en las lagunas de Rullá, pero en todo lo que es campo de Montiel no hay motillas, es una zona intermedia entre todas estas zonas. Entonces, esa pregunta, junto con otras, también yo pues, se las trasladé a este experto y le planteaba una serie de hipótesis porque de momento no estaban probadas, ¿no? Y le sugerí, le dije, ¿te parece, Miguel, que hagamos un proyecto de investigación en el Acequión, con el Acequión como foco? Porque por el interés que tiene este lugar concreto. Y me dijo, venga, vamos. Y hicimos, el Instituto Geológico y Minero de España, en 2014, se realizó un proyecto de investigación tendente a averiguar una duda que había, y era si la comunidad de la Edad del Bronce se había instalado sobre una islita en medio de la laguna o no. Y también a qué profundidad estaba el nivel del acuífero que está aquí subyacente en toda la zona de la Acequión y también de los llanos. Bien, fruto de aquella investigación se pudo constatar, no es ya una mera especulación, que todo lo que hoy vemos de montículo en el Acequión es artificial. Esta fue una conclusión que ya intuían algunas prospecciones de tomografía eléctrica que se hicieron durante las excavaciones de los años 80. Entonces, bueno, pues se vino a ratificar que la gente de la Edad del Bronce se puso en el fondo de la laguna.
Pero naturalmente sabemos que la laguna, pues, en sus momentos buenos de agua, pues podía tener 5 metros de profundidad aproximadamente. Sabemos, la directora del Museo de Albacete nos ha recordado en un episodio luctuoso que sucedió en los años 60 aproximadamente, en el que una pareja de médicos, dos médicos, estaban cazando allí, debían estar relajados en una barquita, quizás estas de fondo plano, como las que hay, todavía se conservan estaban en el agua, y murieron ahogados, ¿no? Mientras cazaban. Entonces, pues naturalmente ahí había mucha agua. La laguna se deseca en un momento por cuestiones, a finales del 19, principios del 20, de salubridad, que era un lugar que generaba paludismo, que generaba problemas, pero hasta entonces la laguna había tenido agua. Entonces, ¿qué sucedía para cómo pudieron las gentes de la Edad del Bronce instalarse en un lugar que tenía agua? Naturalmente no lo hicieron con escafandra autónoma, con trajes de buzo. Pues lógicamente, y empezamos a trabajar sobre una línea que el equipo investigador de los años 80 no pudo haber trabajado porque no se conocía este dato, es que sucedió esta mega sequía que se conoce como el evento climático 4.2, que a finales del siglo XX y principios del XXI empezó a demostrarse que afectó a todo el mundo. Es un fenómeno mundial, de escala global, y que por supuesto afectó a la Tierra. Entonces, bien, tenemos un momento inicial del inicio de la Edad del Bronce en el que la gente de la cultura de las motillas decide instalarse en el fondo de la laguna seca del Acequión, porque ellos saben, por mera observación, que según iba bajando el nivel, allí fue el último lugar donde desapareció el agua. Entonces excavan un poquito y el Instituto Geológico y Minero de España nos pudo certificar que, a diferencia de las otras motillas, como es el caso del Azuer, que tienen que excavar un pozo como de 20 metros, aquí no. Aquí no. Aquí, a 4 metros, está el nivel piezométrico, el nivel de la tabla de agua, de la lámina de agua subterránea. Esto significa que tiene muchas implicaciones. Y ya marca una primera diferencia, y me meto un poco en la segunda parte de mi intervención, y es el interés de trabajar en el Acequión, porque no todas las motillas son iguales. Concretamente, la del Acequión no tiene una torre que sí tiene la del Azuer, pero porque realmente hay una personalidad idiosincrática especial, distinta, que la hay en Albacete diferente de las que hay en Ciudad Real, y que, para entender bien la cultura de las motillas, pues naturalmente hay que tener una variabilidad en el estudio. Bien, la gente de la Edad del Bronce se asentó allí, en el sitio donde podía dar de beber a su caballa ganadera. Ellos eran principalmente agricultores y ganaderos, es el inicio de la ganadería ovina y manchega en la zona. Y con el tiempo empezaron a venir las tormentas y empezó a llover. En aquel pozo que era de agua cristalina y dulce, pues se empezó a enfangar, porque venía otra vez, venían los aluviones, y lo que hicieron fue crear unas murallas perimetrales que sirvieron también de fortificación al poblado, y eso protegía el pozo de las aguas incipientes a modo de diques, ¿no? La vida se restringió cada vez más al interior de la motilla. En aquel momento no había naturalmente camiones de escombros de basuras, y lo que hacían cuando una casa se arruinaba, se quemaba, era alisar y construir encima. Y con este proceso que conocemos bien en la arqueología, se han creado ciudades como Tel Aviv, Tel Asmarna, hay un montón de tels. Esto es un tel, el Acequión es un tel también. Es una ciudad construida sobre la ruina sucesiva de muchas generaciones. Durante cientos de años, las generaciones de la Edad del Bronce se instalaron allí, se fue creando artificialmente la motilla en un proceso natural, y llega un momento que realmente no tiene sentido vivir en el Acequión, porque la gente se puso allí por algo, pero si resulta que vuelven las aguas, vuelven los mosquitos, vuelve el paludismo y ya tenemos manantiales por todos lados, pues realmente hay un momento en el Bronce pleno, a mediados del segundo milenio, que conocemos que la cultura de las motillas cesa, se acaba, no solo en Albacete, sino en toda Castilla. A partir de ese momento hay 1200 años de abandono del Acequión. Nadie vive allí. Pero en el siguiente milenio, a mediados del primer milenio, en torno al siglo V, siglo IV, la gente de la cultura ibera, en la Edad del Hierro, vuelve a instalarse en este sitio,
no para crear un gran poblado. No tenemos aquí una ciudad ibera como pueda ser el Cerro de las Cabezas, Alarcos, que son hoy parques arqueológicos, o Visosa, otro parque arqueológico también. No hay murallas iberas, no hay una puerta ibera, no hay grandes manzanas de casas con calles allá, ¿no? Aquí no tenemos nada de esto. Lo que hay en realidad son unas pocas casitas que excavamos en los años 80, finales de los 80, y que si estuvieran en otro enclave, diríamos que es una granja. Conocemos los arqueólogos que hay un tipo de patrón de poblamientos que son las pequeñas alquerías, pequeñas granjas, ¿no? Pequeñas instalaciones. Pero aquí estaban rodeados de patos, de aguas, de peces y demás. Tuvieron un periodo de vida también de varios siglos y la Montilla de la Afeición dejó de estar ocupada hasta que se convirtió en una hacienda agrícola, pero ya no estrictamente para ser habitada en el centro de la zona. Bien, pues este es a grandes rasgos la historia contada desde, digamos, con poco detalle, pero de forma rápida, en 10 minutos, de la Afeición. ¿Y por qué es interesante la Afeición? Pues por varias cosas, no solo por cuestiones de tipo histórico o arqueológico. Hay un montón de razones más que nos llevan a prestar atención a esta materia. En primer lugar, la trayectoria científica y de investigación que el equipo de finales de los 80 desarrolló en este lugar, en este yacimiento. Fue una investigación modélica que tuvo una repercusión nacional e internacional. Esto llevó a Albacete y a la Afeición a estar en las revistas científicas internacionales primeras del mundo y a ser un referente hasta el punto que profesores de la Universidad de California y de otros lugares nos vinieron aquí a trabajar. Y estuvimos una serie de alumnos universitarios pues trabajando y hubo movimiento en relación a este recurso realmente cultural. Interés, por lo tanto, histórico sí, pero también por el esfuerzo investigador y la calidad de esos trabajos. Pero no es lo único el interés de tipo histórico. La Afeición tiene interés desde el punto de vista de la historia de la arquitectura de Castilla-La Mancha. Las Motillas son en realidad los primeros recintos construidos piedra sobre piedra y de mampuestos que conforman paños de muros de muchos metros que hay en Castilla-La Mancha. Entonces, realmente, pues son las primeras edificaciones que tenemos en esta región. Desde el punto de vista de la personalidad idiosincrática nuestra regional, pues es algo realmente importante, no ya arqueológico, sino estoy yendo a lo arquitectónico, de tipo arquitectónico. Luego, por su escasez y por su vulnerabilidad. Es algo que nos comentaba la compañera presentadora, nos hablaba de qué pasará dentro de 180 años con estas columnas y pues ojalá la Motilla dentro de 180 años hayamos podido, tenido luces y sido capaces de intervenir en ella para legarse a nuestros descendientes. Porque la Motilla está en el proceso creciente de destrucción, por cuestiones ambientales, por los animales y bueno, pues no durará mucho tiempo. Y forma parte de la responsabilidad nuestra como generación actual poner freno a su deterioro y poder legarla a las generaciones futuras. Pero hay más. Aparte de esa labor de protección, de interés arquitectónico, de interés arqueológico, de interés para la investigación, hay un interés social claro. Y es que durante mucho tiempo, como nos advirtió la directora del museo hace poco también a través de una entrevista radiofónica, nos recordaba Rubí Sanz que la Afeición fue un lugar de solaz para la ciudadanía de Albacete. La gente iba allí a pasar el rato, porque era un lugar fresco, y hoy no, hoy es un lugar realmente olvidado. Yo estoy persuadido de que fuera de los que estamos aquí en este teatro, si salimos por la calle y preguntamos a 10 personas sobre el significado de la Afeición, pues la gente no sabe lo que es, en absoluto. El reto es volver a poner la Afeición, devolver la Afeición, recuperarlo para la ciudad de Albacete, como ese lugar de esparcimiento cultural también y ambiental que fue. La vía verde llega hasta allá. Hoy hay gente que va caminando, que va en bicicleta, pero va
quiero decir, prácticamente a la nada, allí, ¿no? A los llanos de la Mancha, pues allí es posible que encuentre un fragmento de nuestra historia y un relato que contar. Tenemos que contárselo, naturalmente. Entonces hay que construirlo, hay que articularlo, hay que ofrecerles este producto porque es un yacimiento. Nosotros podríamos vivir encima de un yacimiento que fuera y no aprovecharlo, pero tenemos un diamante en bruto allí, que en este momento está abandonado y que afortunadamente el Ayuntamiento de Albacete, y de forma muy meritoria, que hay que reconocerle también, pues está empezando a recuperar. Pero hay más. Hay una figura de protección en Castilla-La Mancha que son los parques arqueológicos. Los parques arqueológicos, no cualquier yacimiento puede ser parque arqueológico. Los parques arqueológicos son en Castilla-La Mancha muy pocos y tienen que tener una serie de características. En Albacete hay varios. Hay una ciudad iberorromana, Visosa, otra ciudad iberorromana y medieval, todo de Minatera. Tenemos en Cuenca, Segóbriga, Guadalajara, una ciudad visigoda medieval también, Toledo, un parque arqueológico romano, y en Ciudad Real tenemos una ciudad ibérica y otra ibérica y medieval. Si me han seguido en este relato que acabo de hacer, he mencionado las cronologías ibérica, romana y medieval. Tenemos una cultura importantísima en Castilla-La Mancha, que es la cultura de las motillas, y no hay ningún parque arqueológico de la cultura de las motillas. Uno de los requisitos para que un yacimiento sea considerado parque arqueológico es que tiene que tener trayectoria de investigación. El ACICO lo tiene gracias a Concepción Martín Morales, que nos acompaña hoy aquí, a Pachula Fernández Pose, Manolo Fernández Miranda y Antonio Guillermo. Es más, tiene que tener unas buenas comunicaciones, tiene una serie de cuestiones que no me voy a entretener ahora en relatarles, pero la ACICO cuenta con esas características. Y realmente no hay en toda la región un yacimiento de la Edad del Bronce que sea parque arqueológico y que permita contar a la gente de Castilla-La Mancha qué sucedió en aquel segundo milenio antes de nuestra era. Entonces, por eso es importante también el ACICO, porque va a permitir abrir ese foco de luz para la cultura de Castilla-La Mancha. Es susceptible de ser convertido en un lugar de primer orden y quiero poner de manifiesto aquí también cuestiones como las siguientes. No solo la bibliografía internacional da crédito y da fe de esto, sino que algunos de sus materiales estén expuestos en el Museo Arqueológico Nacional y que una excelente colección de afición está expuesta, muy bien expuesta, en el Museo de Albacete. Les invito, la mayoría de ustedes habrán ido al Museo de Albacete, si no lo han hecho, están, de verdad les hago recomiendo para que vayan, porque van a disfrutar. Es un museo de primer nivel y que además de su función de mostrar a la sociedad, es uno de los pocos museos de Castilla-La Mancha y nacionales que ha tenido esa parte de vinculación con la investigación. Fue un gran apoyo durante las excavaciones de la gestión en la década de los 80 y digamos que no se entendería, no seríamos capaces de haber alcanzado lo que se alcanzó sin el apoyo decidido del Museo de Albacete. Es otro papel que quiero reconocer. Pero si el Museo de Albacete tiene en sus vitrinas los primeros materiales arqueológicos de la gente que decidió por vez primera sentarse en el término municipal de Albacete, y el Museo Arqueológico Nacional dijo, por favor, ¿me podéis dejar algunos? Y digo, bueno, venga, estos que tenemos aquí nosotros sobradamente, efectivamente, llevamos para allá y hay unos botones de marfil expuestos y unas barritas, unos performatos. Saben ustedes que las piezas de marfil pues estaban en bruto, una especie de barrita, como si fuera un chorizo, un salchichón, permítanme el vulgarismo, ellos lo cortaban y a partir de ahí trabajaban. Pues se ha encontrado en la región este tipo de producto. Esto es importantísimo porque nos da pistas para entender que en la región hubo un taller de marfil, que es un producto de importación africana, y es otro motivo más para poner en valor la región, porque esto no existe en ningún otro yacimiento de Castilla-La Mancha ni de la cultura de las Antillas. Bien, quiero terminar mi intervención haciendo una alusión a una singularidad de lo que nos ha acompañado este último año en torno a la región, que ha sido loco. No me corresponde a mí hablar
de eso hoy y no lo voy a hacer. Pero sí de lo siguiente, y es que la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Albacete es quien ha promovido todo este, iba a decir vendaval, toda esta inercia que nos lleva a estar hoy aquí y que, desde luego, pues cuando intervenga la continuación detrás de mí, pues vamos, yo les voy a aplaudir muy fehacientemente. ¿Por qué? Ellos recibieron, a raíz de la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de la legislatura pasada de la Ley de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de Albacete implementó unas herramientas de participación ciudadana para que la gente de Albacete promoviera propuestas y digamos, escuchan. Y a través de esa herramienta llegó una voz que dijo: ¿qué pasa con la afición? La afición necesita atención. Y bueno, pues ellos no sabían ni de qué era la afición. Y bueno, en ese momento pues empiezan a preguntar: oye, ¿y esto? Y se empieza a mover y bueno, hay una ventaja en la Concejalía de Participación Ciudadana, y es que tiene un eje muy transversal, tiene contactos con las otras concejalías, tiene una potencia importante, y gracias a su concejal Manu Martínez, que también hoy nos acompaña, y a su buen hacer, pues ha sido posible encadenar una serie de gestiones relacionadas con el patrimonio de la Moquilla, de la afición, y pues que han tenido éxito realmente. Entonces, pues son los protagonistas de que la afición haya salido de su ostracismo y de que se esté recuperando. Es importante, y quiero reconocer a la familia Núñez de Robles y Escrivá de Romaní también. Yo tuve la fortuna de conocer a la marquesa de Montortal, nos invitó alguna vez a tomar un refresco a todo el equipo a su casa, pues que trabajé en su casa además, porque nos cedió su jardín para el que está retirado de las estaciones de la Moquilla, para hacer, por ejemplo, flotación. Y ellos tenían agua corriente, y para descubrir las semillas de la afición, pues allí, la verdad, en aquel momento, pues hicimos aquella labor de trabajo que sin ellos no habría sido posible realizar. Entonces, agradecer a la familia, agradecer a la concejalía y agradecer al alcalde, Emilio Sáez, porque sin él, claro, la concejalía le pregunta y el alcalde no tiene ninguna duda en decir firmemente vamos a por ello. Entonces, si no hubiera habido esta determinación, esta clarividencia de posibilidad, esta ventana de oportunidad, pues realmente no estaríamos hoy aquí. Así que, por mi parte, yo acabo mi exposición. Agradecer a las personas que han trabajado, también al comité asesor que nos ha asesorado, por supuesto, todo este tiempo y que nos apoya en esta labor. Y bueno, pues es ilusionante el camino que tenemos por delante y estamos al principio. Vamos a recorrerlo. Os ayuda. Muchísimas gracias, profesor Luis Benítez de Lugo. Muchas gracias. Es momento de continuar y de seguir hablando de historia, y es justo contarla tal y como fue, como sucedió. Seguro que recuerdan cómo en el pasado año 2021 se realizaba el traslado de la réplica de la Gran Dama oferente a un lugar más visible, a los jardines del Ayuntamiento, para poner en valor uno de los vestigios más importantes de la cultura ibérica que pobló nuestra provincia hace más de 23 siglos. Pues bien, en ese momento, justo en ese acto, la Asociación Juvenil del Patrimonio Albacetense se puso en contacto con la Concejalía de Participación para animar al Ayuntamiento de Albacete a poner de nuevo en valor nuestro yacimiento de la Cequión. Eso es parte de la historia, él desgranará mucho más. Para contarnos todo esto, para hablarnos de lo que ya se ha hecho, de lo conseguido y, por supuesto, de lo conseguirá. ¿Y por qué no decirlo? Porque es un gran amante de esta tierra y se ha esforzado por poner en marcha el necesario proyecto de la Cequión, del que luego todos los albaceteños y albaceteñas presumiremos. Es un placer dejarles con el concejal de Participación Ciudadana, Manuel Martínez. Muy buenas tardes. Sacar vuestro móvil, por favor. Esto que nos dejan hacer los actos, sacarlos. Sacarlos porque vamos a disfrutar de la Cequión, ¿no?
que es el QR. ¿Lo podéis detectar? ¿Lo podéis pillar? No sé cuántas veces habéis tenido en la mano un cuenco, un cucharón o una quesera, entre otras cosas, de hace más de 4.000 años. Nunca. Meteros. Cuando termine de cargar, aparecerá una galería con infinidad, bueno, hasta 70, piezas de la ficción en 3D que podréis ampliar, alejar, mover en cualquier dirección que os apetezca para aquí, todos juntos, y aunque este teatro fuera el triple grande, también todos juntos, podamos compartir al mismo tiempo y ver con detalle estas piezas de hace más de 4.000 años y además poder compartirlo con alguien de Japón, de Canadá o de Nerpio. Todo el mundo, al tiempo, podemos ver, no ya en torno a una vitrina que cabemos lo que cabemos, sino en la palma de nuestra mano, podemos tener ya, desde esta tarde, acceso. Me encantan vuestras clases luminosas. No por alegría solo, sino por el móvil. Poder ver estas piezas y poder tener acceso. Esa página que contiene esa galería que estáis viendo es uno de los trabajos que esta tarde vamos a presentar. Uno de los trabajos que hemos hecho el Ayuntamiento durante este año es el de catalogar las piezas más interesantes, más representativas, que se encontraron en este yacimiento durante las excavaciones de los años 80, del 86 al 89, y que se encuentran en el Museo de Albacete y algunas también en el Museo Arqueológico Nacional. Quiero agradecer a la dirección del Museo de Albacete, a Rubí y a Blanca, que nos hayan permitido colaborar, o sea, que hayan colaborado y nos han permitido acceder a estas piezas, que hayan colaborado con el Ayuntamiento en todo lo que se les ha planteado y que tengo la certeza de que se seguirá haciendo. Gracias también a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Cultura, por permitirnos trabajar con estas piezas que son de su propiedad y que ahora esta reconstrucción en 3D o esta fotografía en 3D permite que no sea solo del museo, que algunas estaban en los depósitos, en los almacenes, no estaban expuestas, van a estar expuestas al alcance de cualquier persona del mundo que quiera acceder a ellas. Así que Maite, traslada mi agradecimiento a la consejera. Tenemos también aquí esta tarde a Concha Martín Morales, que codirigió las excavaciones en los 80. Gracias a vuestro trabajo, Concha, tenemos estos elementos que hoy están al alcance de vuestra mano. Hace un año que visitamos el Aficón con ella, era muy bonito ver a ella, después de 35 años, contarnos lo que hicieron en ese momento. Contarnos allí, en aquellas piedras, con aquellos taráis, aquellos árboles, lo que entonces ellas vieron. Esta tarde estamos, Concha, Rubí, retomando la historia del reencuentro de Albacete con el Aficón. Y además estamos modernizando este encuentro. Todas estas piezas que estáis viendo, si vais a la página que contienen estas piezas, se encuentran dentro del Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico de la Aficón. Que no busquéis el edificio, porque es digital. Tenemos un nuevo museo en Albacete, Alcalde, un museo virtual, un museo digital, un museo temático sobre la Aficón, www.elaficón.es, abierta desde hoy y contiene todos los trabajos, todas las investigaciones, todos los estudios y catálogos que hay sobre este yacimiento. Cualquier persona del mundo puede acceder a este museo nuevo que abrimos en la ciudad de San Luis, que nos tiene que encantar y enorgullecer a toda la gente de Albacete. Y es que desde en abril de 2021 nos topamos, este equipo de gobierno se topó con el Aficón, además, como ha dicho Luis y Raquel, nos topamos con él sin saber qué era aquello. Quedamos absolutamente enganchados con su historia y con la energía que desprende. Cuando lo protejamos y podamos visitarlo, os vais a dar cuenta que desprende una energía especial, mucho probablemente de lo que se ha vivido. Y eso es algo que te termina enganchando. Desde ese momento no hemos dejado de trabajar. En primer lugar, constituimos el comité asesor que nos ayudó a dar los primeros pasos, que nos está ayudando y que al cual están aquí delante les agradezco enormemente su aportación, su trabajo desinteresado por este pedacito de nuestra historia y que, con el que vamos a llegar hasta el proyecto de intervención sobre la Aficón que estamos cerca de poder ultimar.
Por consejo de este comité, encargamos en primer lugar una prospección superficial y con georradar, que está en la página web, para actualizar la información que teníamos desde los años 80. Y además todo esto queríamos hacerlo de forma que se comprendiera qué estamos haciendo, qué es la afición, y además que se hiciera de una forma fácil. Por lo tanto, generamos una serie de recursos audiovisuales con vídeos que, reconstruyendo en realidad una reconstrucción virtual de las diferentes etapas de la Montilla, de este yacimiento, la gente pudiera conocer, hacerse cargo de la situación de la vida que se vivió en este momento, en las diferentes etapas, para facilitar ya no solo su divulgación, sino también la investigación académica sobre el yacimiento. Lo tenéis todos a vuestra disposición en www.elafición.es. Este nuevo museo que ya no ocupa espacio, aunque lo ocupa, sino que ocupa bytes y megas en la palma de vuestra mano, que es al fin y al cabo lo que estáis todos haciendo antes de llegar a este museo. Además, mientras que trabajamos de la mano de la familia sobre los propios terrenos, de los que actualmente tenemos una cesión temporal, pero que seguimos trabajando para la adquisición, para poder avanzar en esa adquisición de los terrenos, para que sean de titularidad pública y podamos trabajar de manera más afianzada, hemos hecho un catálogo, que es estas piezas que veis, de 70 piezas clave para comprender y conocer los hábitos de vida de sus habitantes. Y además, sobre 7 piezas metálicas se ha hecho un estudio de traceología, lo cual no sabía lo que era hasta que lo contratamos, y que consistía en estudiar las marcas, las hendiduras que tienen las piezas metálicas para saber en torno, o sea, con esas marcas, qué usos tenían esas piezas, por tanto, qué vida útil tuvieron y cuál era, para qué se usaba, cuál era el uso que tenían estas piezas. Todo lo que aparece todo lo que aparece en los vídeos, todo lo que aparece en las reconstrucciones, esas cabañas están porque hay restos de que estaban, esos animales están porque se encontraron restos óseos de esos animales, esos hierbas están porque en esas semillas que flotaban Luis Concha Rubí en su momento en la casa de la marquesa, nos decían que esas eran las hierbas que estaban, por tanto lo que vemos, aunque sea virtual, es lo que había, porque queríamos que no solo sea algo que contar, sino algo también sobre lo que estudiar. Esta tarde hemos venido a contároslo y a seguir aprendiendo, que es lo que ocurre siempre en el junto con esta gente, que aprendemos muchísimo. Pero también hemos venido a comprometernos, y a comprometernos no nosotros, sino todos. Es un acuerdo que vamos a hacer entre todos los que estamos aquí, va a ser el pacto del terrocito sobre la afición. Y es que tenemos la obligación, todos los que estamos aquí, de comprometernos para seguir empujando en la dirección de devolverle a la ciudad el conocimiento sobre la afición, sobre este pedacito de la historia de esta tierra sobre lo que nos enfrentamos. Así que desde esta laguna todavía iluminada, os animo a este compromiso. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Manu Martínez. Es momento ahora, en la recta final de este acto, de ver cómo, cuando es necesario, todas las instituciones se dan la mano y van a una. Y ahora es más que necesario, porque tenemos que proteger, tal y como explicaba Luis, el profesor, tal y como contaba nuestro concejal Manu Martínez. Es momento ya de hacerlo, de poner en valor y de proteger el yacimiento de la Cequión, porque si no lo vamos a perder, solamente por eso. Así que es momento de escuchar a las instituciones que desde luego tienen mucho que decir, y es un placer darle paso al alcalde de los alcaldes de toda nuestra tierra y nuestra provincia de Albacete, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Caballero Masí. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, querido alcalde, querido delegado del Gobierno, el resto de amigos y amigas que nos acompañáis esta tarde. Si ilusionados veníamos con el Acequión, después de oír al profesor y después de oír a Manu, pues la verdad es que creo que nos vamos muchísimo más ilusionados todos, y también recogiendo esa encomienda que nos hacíais de proteger esta parte tan importante de nuestra historia. Desde la Diputación estamos muy agradecidos, querido alcalde, muy agradecidos, alcalde, de poder estar esta tarde aquí, de poder colaborar con el Ayuntamiento de Albacete para esta misión que tenemos todos de, primero, conocer nuestra historia, protegerla y divulgarla. Yo creo que todo es importante. Y ya lanzo por delante que, recogiendo el guante que nos lanzaba
el profesor, sabes que puedes contar con la Diputación para ir por ese parque arqueológico que seguro que más pronto que tarde tiene que ser una realidad. Me recordaba Rubí, antes de empezar el acto, me decía, recuerda que hace más de 30 años la Diputación ya estuvo colaborando, lo sabe bien Juan Francisco, que estaba por aquí, en estos estudios sobre la acequión. E incluso la primera publicación que se hizo fue editada por la Diputación de Albacete. Pues esto nos llena de orgullo porque 30 años después seguimos con esa misma filosofía. Creemos que tenemos la obligación de conocer, de apoyar a los científicos que nos arrojan luz sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia, que tenemos que proteger esos descubrimientos y que los tenemos que divulgar. Por eso, a través de nuestro Instituto de Estudios Albacetenses, estamos sacando cada vez más, ampliando el presupuesto año tras año para conocer nuestra historia. Estamos trabajando desde el Instituto de Estudios Albacetenses en Divisosa, estamos trabajando en La Graja, estamos trabajando en el Castillo San Pedro y estamos trabajando también en Acequión. Y así queremos seguir, porque entendemos que una sociedad que no sabe de dónde viene probablemente no sabe a dónde va. Yo en alguna ocasión he escuchado a algún arqueólogo amigo decir que todo territorio tiene su historia. El tema es que se le conozca más o se la conozca menos, pero esa tiene que ser la obligación de las administraciones. Ponerla, descubrirla, ponerla en valor y protegerla para que, como bien decía Raquel, el día de mañana, quienes vengan detrás de nosotros pues puedan también disfrutar de esta parte de la historia. Y hay quienes dicen que no se puede saber a dónde se va si no se sabe de dónde se viene. Yo no sé si se puede ir a algún sitio sin saber de dónde se viene, pero seguramente si no se sabe, se va con los ojos tapados, se va con menos capacidad de avance. Así que, para que vayamos con los ojos bien descubiertos, sabiendo de dónde venimos, para tener claro dónde queremos ir, sigamos trabajando en este tipo de proyectos. Así que, enhorabuena, alcalde, enhorabuena, profesor, por lo que nos estáis enseñando y enhorabuena, concejal, por ese impulso que le estáis dando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Santiago, presidente de la Diputación, y es un placer ahora darle paso, como no también, a nuestro representante del Gobierno de España, delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierrasera. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes, alcalde de Albacete, presidente de la Diputación, amigos, amigas, equipo de gobierno y concejales del Ayuntamiento de Albacete. La verdad es que hoy es un placer estar aquí representando al Gobierno de España, pero también como vecino de la ciudad, porque no puedo disociar en este momento el vivir en un barrio, además de los más cercanos a la Acequión, a San Pablo, y además en un momento en el que Albacete está viviendo una labor de recuperación impresionante de la esencia de la ciudad, del espíritu de la ciudad de Albacete. Y lo digo sobre todo porque el Ayuntamiento de Albacete, el propio alcalde Emilio Saer y el Gobierno de España compartimos objetivos concretos. Después de la pandemia, el Gobierno de España se planteó la necesidad de tener un plan de recuperación económica, pero también recuperación del patrimonio y recuperación de todos aquellos aspectos que permitieran que España avanzara en su conjunto en dinamismo económico, cultural, comercial e industrial. Y es verdad que en los últimos tiempos hemos podido observar cómo Albacete también hacía un trabajo de recuperación impresionante. Recuperación de espacios para la ciudadanía, como la calle Ancha, recuperación del uso del recinto ferial en el que se participó por parte del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Albacete, recuperación también de la antigua comisaría del Paseo de Simón Abril, y hoy presentamos un proyecto para la recuperación de un espacio arqueológico, natural, pero también un espacio paisajístico para quienes, además del entorno urbano, amamos la periferia y los alrededores de la ciudad, como es mi caso. Y como compartimos ese mismo espíritu de recuperar la esencia, pero sobre todo el dinamismo económico,
es verdad que no dudo que nuestro alcalde hará lo posible para que a través de los fondos europeos del plan de recuperación del Gobierno de España consigamos la financiación necesaria para llevar a cabo este proyecto que, tal y como nos han explicado tanto Luis como Manuel, el concejal, es ambicioso y por lo tanto necesita de una financiación importante con el objetivo de avanzar en la recuperación, pero también en poder poner a disposición de la ciudadanía un espacio cultural, un espacio arqueológico y patrimonial de la ciudad de Albacete. Hasta ahora hemos hablado de Albacete como la ciudad con más población de la región. El propio alcalde siempre señala que Albacete es la ciudad más importante de Castilla-La Mancha, pero de lo que no cabe duda hoy y aquí en el Teatro Circo es que Albacete es la ciudad más dinámica de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a recuperación del patrimonio, que no es otra cosa que la recuperación de la esencia misma de la ciudad de Albacete. Por lo tanto, muchas gracias y sabéis que podéis contar conmigo como representante del Gobierno de España para llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado del Gobierno. Y ahora es un placer darle paso al alcalde de la ciudad de Albacete. Por favor, venid a escuchar. Muy buenas tardes a todas y a todos. La emoción y la alegre me llenan los ojos de lágrimas, pero la verdad que es un momento histórico el que hoy celebramos en este Templo de la Cultura desde 1887 y desde el año 2003 en que Su Majestad la Reina Sofía inauguró este Palacio de la Cultura, que queremos que sea patrimonio material de la humanidad para el futuro. Hoy seguimos haciendo historia. Cuando hace un año y medio, el concejal de Participación Ciudadana, Manu Martínez, con todo su equipo, al cual le agradezco profundamente el que haya trabajado de manera intensa para llegar al día de hoy, me planteó la opción de sacar a la luz la botella del Acequión. No lo dudé ni un segundo. Primero porque Albacete siempre hemos estado en esa disyuntiva de que teníamos poca historia, de que éramos una ciudad joven, una ciudad, sí, dinámica, moderna, comercial, como dijo Azorín hace un siglo, la Nueva York de la Mancha, porque era la primera de las ciudades, quitando las grandes ciudades, que fue electrificada y por tanto empezó a lucir con luz propia, no ahora, la lucía con luz propia hace un siglo. Y la verdad que es importante el poder decir que hoy Albacete continúa con ese proceso de dar luz a su historia, a su pasado, a su patrimonio, en este caso arqueológico, como es esta botella del entorno de 4.200 años atrás. Quiero agradecer a toda la gente que lo está haciendo posible. Esto al final es un logro colectivo, al comité de expertos, a los profesionales, al director, Luis, ya te lo dije hace un tiempo, creo que seguro estoy que has hecho grandes proyectos, pero en Albacete no habías hecho uno tan importante como es este, así que gracias de corazón a la gente, a Rodilla Blanca, a todos los que estáis aquí. Excusar a la viceconsejera que quería estar con nosotros, pero me ha llamado, que le ha surgido un imprevisto personal y no ha podido estar de última hora, pero y sobre todo también a la familia Núñez Robles, gracias por hacer posible que en nuestro espacio de terreno podamos lanzar este magnífico proyecto. Yo ya lo estoy viendo casi, me gusta darle visión a los proyectos de futuro. Cuando planteamos ganar a la ciudadanía el eje cívico de lo que es la peatonalización del centro, no fue fácil, hubo dudas,
y si nos quedamos a mitad, y si nos deja media en la empresa y se va, gracias, y le agradezco de nuevo a la empresa que no se fuera, que tiempo tuvo para irse. Fue difícil, pero hoy lo disfrutamos y hemos ganado un espacio para el uso y disfrute de la ciudadanía. Yo ya estoy viendo el centro de interpretación de la afección en su doble vertiente. En la vertiente más pedagógica desde el punto de vista de por qué no, sin salir de la ciudad de Albacete, en la torre, en el mirador de la torre de los depósitos del agua, en la fiesta del árbol, donde está la circunferencia, poder ver esa exposición digital, esos 70 o todas aquellas piezas que podamos ir recuperando y que al final lo que vienen es a poner luz a nuestra historia. Y conforme mires en línea recta buscando Barrac, Alcaldesa, a 17 kilómetros, con una vía verde, puedes coger una bicicleta tranquilamente y llegar a lo que será el futuro yacimiento y el centro de interpretación del propio yacimiento, que será el que nos pueda informar con mayor detalle de lo que allí hay. Ese es el fin último, pero es también el fin principal, el que seamos capaces de avanzar, y para ello quiero agradecerles a todos. Primero que estén aquí, porque cuando están esta tarde aquí es porque se creen en este proyecto, porque lo sienten como propio y porque tenemos que llegar a conseguirlo de manera conjunta. Gracias a todas las autoridades, presidente de la Diputación, gracias siempre que nos acompaña y nos acompañas. Señor delegado del Gobierno, no dude usted que vamos a trabajar para poder optar a los fondos europeos para todo lo que es la recuperación del patrimonio, incluir este proyecto, a las autoridades, tanto civiles como militares, concejalas y concejales, en definitiva, a todas y a todos, siéntanse reconocidos en este proyecto, porque este es un proyecto colectivo por el cual vamos a trabajar todas y todos juntos. Muchas gracias y que tengan mucha salud. Muchas gracias, alcalde. Hemos llegado al final de este acto, primer acto de otros muchos que seguramente se harán hablando y poniendo en valor nuestro yacimiento arqueológico de la Afección. Pero es un momento ahora de acabar de sellar el pacto al que nos hemos comprometido todos y todas hoy aquí, a empezar ya a hacerlo, a darlo a conocer, porque nos ha tocado esta cadena en esta parte de la historia. Y vamos a sellar este pacto con un broche final espectacular del que poco les puedo decir porque poco sé. Solamente sé que este colorocre al que hemos vuelto de la tierra va a ser protagonista, que esa tierra de allí, que no sé si se habían fijado, que está allí con forma circular también, va a ser protagonista, porque son los que van a tomar ahora las riendas de este broche final. Y también que sea todo circular como la motilla, no es fruto de la casualidad. Es un placer dejarles con Dani Hernández y con su espectáculo Córdoba Dron, que como les digo es toda una sorpresa para sellar un pacto muy importante y comprometernos todos a que la historia es momento ya, antes de perderla, de ponerla en valor. Muchísimas gracias.
Thank you.